Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pilar García Jacinto, estudio en el Bachillerato General Oficial Diego Rivera. Hoy les voy a presentar un video sobre los mayores auxiliares de la materia de software contable. Espero que les guste. Mayores auxiliares. Un mayor auxiliar es un libro de cuentas que proporciona detalles que respaldan los saldos individuales. El total aparece en un cuenta en el mayor general. Los registros auxiliares se pueden llevar en formas distintas, que pueden ser en tarjetas, en libros empastados o en hojas sueltas. Algunos principales mayores auxiliares son mayor auxiliar de bancos, mayor auxiliar almacén, mayor auxiliar cuentas por cobrar, que donde entra el cliente, documentos por cobrar, deudores diversos. El mayor auxiliar de cuentas de pago, que son los proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos. Algunas reglas de los mayores auxiliares son: 1. Un saldo deudor aumenta con un cargo. 2. Un saldo deudor disminuye con un abono. 3. Un saldo acreedor aumenta con un abono. 4. Un saldo acreedor disminuye con un cargo. 5. Los cargos se suman con los saldos deudores y se restan de los saldos acreedores. 6. Los abonos se suman con los saldos acreedores y se restan de los saldos deudores. Mayor auxiliar de bancos. Su objetivo es ejercer control sobre las operaciones efectuadas con cada uno de los bancos. Se llevan en hojas sueltas o en tarjetas. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de ello. Primero se deben demostrar los asientos de diario, que aquí es donde aparece que es de las fechas de 12 de julio del año X, que puede ser cualquier año, dependiendo de qué año es. Aquí lo mostramos como X y así sucesivamente. Después ya se pasan a sus respectivas hojas. Como puede verse, el nombre de banco correspondiente, la dirección y número de subcuenta se anotan en la parte superior de la tarjeta. En la columna para fechas se anota el mes y el día en que tuvo efecto la operación. En el espacio para cargos y abonos se anota una breve redacción que ilustre la operación asentada. En la columna para folios se escribe el número de asiento del diario de donde se tomaron los datos respectivos. En la columna del debe se anotan las cantidades de los cargos, los cuales se deben de sumar al saldo anterior para determinar el saldo final. En la columna B se anotan las cantidades de los abonos, las cuales se deben de restar al saldo anterior para determinar el saldo final. Y en la columna para saldos se anota el importe del saldo que vaya quedando después de cada cargo y de cada abono. El primer dato que tenemos fue el 1 de julio, que es el saldo inicial, con un folio número 1 que se anotó en el debe, que tiene una cantidad de 50 millones. En el saldo se pasa igual, ya que es el saldo inicial. El segundo dato fue el 12 de julio, con un depósito en efectivo que según ficha fue un número de folio 22, que tiene una cantidad de 40 millones. Para sacar el saldo tenemos que sumar los 50 millones más los 40 millones, queda un total de 90 millones. El otro es el 21 de julio, que fue un cheque con el número de 345.621 a El Universal, que fue un folio de número 34. Se anotó en el haber, que tuvo un total de 20 millones. Para sacar el saldo se resta los 90 millones menos los 20 millones, que da un total de 70 millones. El otro es el 30 de julio, que también de igual manera fue un cheque, 345.622 a la Casa Salarios, con un folio de 46. Se anotó en el haber con un total de 30 millones. Para sacar el saldo de igual manera se le resta los 70 millones menos los 30 millones, que da un total de 40 millones. Por último se tiene el saldo actual, que fueron de 40 millones. Al tener las sumas iguales, para obtenerlo tenemos que sumar los datos del debe, que da un total de 90 millones,
De igual manera, sumar los datos de la B, que también da un total de 90 millones, o sea que los saldos son iguales. El último que se anotó fue el 1 de agosto, que se anota ya como el saldo anterior. El saldo anterior fue el último, fue 40 millones, y el saldo igual fue de 40 millones, o sea que al final todas las sumas son iguales. Todos esos datos también se pueden pasar en Excel. Para eso existen unas herramientas de Excel que nos pueden ayudar a ocuparlo. Uno de esos podemos mencionar las fórmulas de Excel, en las cuales se presentan en la imagen. En la suma son los dos puntos, en la resta pues se pone la simbología que ya conocemos. En la multiplicación, para hacer la multiplicación se pone un asterisco, para las divisiones un diagonal. Enfrente se muestran algunos ejemplos, por ejemplo en la suma dice igual, se pone el signo igual, suma a 1, que es la celda que se selecciona para la suma, los dos puntos a 50, que es la otra celda que se seleccionan para hacer la sumatoria. Mayor auxiliar de almacén. En él se lleva el control particular de las entradas y salidas de las diferentes clases de artículos que se manejan, de tal manera que se pueda conocer la existencia de especie como el valor de cada una de ellas. En él se llevan en hojas sueltas o en tarjetas. Contiene estos datos en el encabezado, que es la descripción del artículo, unidad del que se trata, pieza, kilogramo, metro, par, docena, etc. Máximo, que es la cantidad mayor de artículos que se puede tener en existencia. Mínimo, cantidad menor de artículos que debe haber en existencia. Número de casillero en donde se encuentran almacenados los artículos. Y número de la tarjeta u hoja. Las columnas que debe de contener son: 1. Fecha. Se anotan del mes y el día en que entren y salgan unidades del almacén. 2. Número de factura o nota. Se escribirá el número del documento que compruebe la entrada o la salida de unidades. 3. Entradas. Se anotará el número de unidades que ingresen al almacén. 4. Salidas. Se asentará el número de unidades que egresen del almacén. 5. Existencias. Se registra el número de unidades que queden en existencia en el almacén después de cada entrada o salida de artículos. 6. Precio por unidad. Se empleará para anotar el precio por unidad de los artículos que entren o salgan del almacén. El precio por unidad se puede determinar por varios procedimientos: es la primera entrada, primera salida y el precio promedio. En la primera entrada, primera salida consiste en considerar las unidades que salgan del almacén al mismo precio con que se les dio la entrada. El precio promedio consiste en dar salida a las unidades del almacén precisamente al último precio promedio. Se determina dividiendo el importe total de todas las unidades existentes que aparecen en la columna de saldo entre el número de unidades que aparecen en la columna de existencia. Mayor auxiliar de clientes. En él se lleva el control de los cargos y abonos de cada uno de ellos, para poder conocer los saldos respectivos en cualquier momento. Se llevan en hojas intercambiables o en tarjetas. Para su comprobación, la suma de los saldos de las tarjetas que forma el mayor auxiliar de clientes debe ser igual al saldo que arroje la cuenta de clientes en el libro mayor. Registro de documento por cobrar. El objetivo de este es ejercer control sobre cada uno de los documentos que se reciben para su cobro. En este auxiliar no se usan tarjetas, sino que en él se emplea un libro del cual se utiliza un reglón para cada documento. Las columnas que debe de contener son: 1. Fecha, para escribir el mes y el día en que se recibe el documento para su cobro. 2. Número de orden. Se debe de anotar el número de orden que le corresponde al documento en el momento de registrarlo. 3. Número de documento. En esta columna se anota el número que ha puesto el girador en el documento en el momento de expedirlo. 4. Clase de documento.
Se anota si se trata de letra de cambio o de pagaré. 5. Girador. En esta columna va el nombre de la persona que expide el documento. 6. Girado. Nombre de la persona a quien se le da la orden de pagar el documento. 7. Plaza de cobro. Se anota el lugar donde va a ser liquidado el documento. 8. Valor nominal. Se anota el valor que trae escrito el documento. 9. Fecha de cobro. Se anota el día, mes y año en que se acabe el documento. 10. Vencimiento. Se anota el día en que vence el documento. 11. Observaciones. Se anota si el documento ha sido endosado, protestado, cancelado, etc. Registro de documento por pagar. Su propósito es ejercer control sobre cada uno de los documentos que se suscriben. El rayado de este registro es igual al de documentos por cobrar. Lo que varía es que se sustituye el nombre del girado por el del beneficiario y la fecha de pago de cobro por la de pago. Registro de gastos. Las cuentas de resultado se pueden llevar en tarjetas o en libros tabulares. Cuando el análisis se lleva en tarjetas, se usa una para cada concepto de los que se necesita información particular. Y cuando el análisis se lleva en libros tabulares o de columnas, se usará una de estos para cada concepto de los que se necesita información particular. Las columnas y espacios que lo componen: fecha, folio referencia, concepto, total o control, varias columnas. En la fecha se anotarán el mes y el día de la operación. Folio referencia. Se escribirá el número de asiento de diario. 3. Concepto. Se anotará una breve redacción que ilustre la operación asentada. Total o control. Se anotará la suma del asiento. Varias columnas. Se escribirán los cargos a los abonos de las diversas cuentas. Los principales registros de gastos son registro de gastos de venta, registros de gastos de administración, registros de gastos y productos financieros y registros de otros gastos y productos. Muchas gracias por su atención. Los espero a mi próximo video.